El segundo método que vamos a ver para implementar diccionarios se conoce como dispersión cerrada, porque ahora cuando haya colisiones vamos a insistir en guardar nuestros valores dentro de la misma tabla en lugar de incrementar el espacio que estamos ocupando para ella. Entonces, se habla de dispersión cerrada, o en inglés closed hashing o open addressing, cuando toda la información es almacenada dentro del arreglo correspondiente a la tabla de dispersión. Empezamos a ver aquí cuál va a ser la idea. Si hay una colisión, lo que vamos a hacer es buscar otro espacio disponible para poder insertar ahí el dato que queríamos poner en otro lado. Entonces, la función de dispersión va a indicar la posición donde un elemento debería ser almacenado. Pero como puede haber colisiones, cuando ocurre una colisión, el elemento colisionado es almacenado en algún otro lugar del mismo arreglo. La posición final del elemento queda determinada por el tipo de direccionamiento elegido para resolver las colisiones, es decir, la función con la cual vamos a calcular en qué otra posición lo deberíamos de colocar. Y de aquí viene precisamente la explicación de por qué un nombre alternativo para esta implementación es Open Addressing. Porque ahora lo que está cerrado es que a fuerzas nos tenemos que quedar dentro de la misma tabla, dentro del mismo arreglo. Pero vamos a tener una versión abierta de la función de direccionamiento, donde no a fuerzas nos vamos a quedar en el índice que nos pidieron, sino que podremos considerar otras opciones como índices alternativos donde lo podemos poner. Y lo que estamos viendo del lado derecho es una idea precisamente de cómo podemos implementar esto. La idea es que este sería nuestro arreglo típico donde tenemos la llave y el valor, pero si existe una colisión, por ejemplo, aquí ya se había guardado algo cuya llave era foo y después intentó insertar a var. Pero como este ya estaba ocupada, entonces la función de dispersión nos diría que var también va aquí, ¿no? En la posición 1. Pero como ya está ocupada, utilizamos una función de direccionamiento para intentar colocar a var en otro lado dentro de esta misma tabla. En este ejemplo se tomó la función más sencilla, que es decir, bueno, si encuentras este ocupado, vete moviendo de uno en uno hasta que encuentres otra casilla donde esté, ¿cómo se llama? Esté desocupado. Y entonces lo que podemos hacer para acelerar un poco esa búsqueda de dónde quedó el siguiente es agregar otra especie como de arreglo auxiliar, donde guardamos precisamente el índice de dónde quedó el siguiente elemento. Entonces, así, por ejemplo, después, si intentamos insertar a temp y su código hash también era foo, pues entonces decimos a var de foo, en el 2 quedó var, y el siguiente vacío fue el 3, entonces aquí metemos ya a tmp. También pueden suceder otros casos chistosos, ¿no? Y es lo que hace un poquito más compleja esta estructura, porque podría ser que, por ejemplo, tmp tenía como función de dispersión no 1, sino 2. Pero observen que este espacio ya quedó ocupado por el var que había colisionado con foo. Entonces, aunque temp es el único que tenía código 2, pues ya encontró ocupado su espacio y lo tuvimos que mandar con la función de direccionamiento al siguiente espacio vacío, que bueno, en este caso fue 3, ¿no? Y entonces ya tmp quedó aquí guardado. Entonces, a veces esta especie como de encadenamientos, pues pueden ocurrir por colisiones que están ocurriendo en más de un lugar, ¿no? A lo mejor la función hash no colisionó tantas veces, pero pues al intentar meter todo en la misma tabla, provocamos otro tipo de colisiones. Entonces, esa sería como la desventaja de este tipo de, pues de tabla de dispersión, la dispersión cerrada. Pero tiene la ventaja de que vamos a ocupar menos memoria que en la otra, porque en la otra pues tenemos estas listas extra que estaban ocupando espacio ajeno al arreglo original. Y bueno, acá vemos otros ejemplos de hash, bueno, mandamos a zip. Aquí, por ejemplo, podría haber sucedido que de zip colisionó kk, pero a lo mejor lo hubiéramos mandado al 8, pero este ya estaba ocupado. Entonces, el siguiente que tendría hash 7 se habría mandado hasta la posición número 9 y por eso tenemos que del 7 sigue el 9. Entonces, esta es otra estructura que se puede formar con esto. Entonces, de hecho, en este ejemplo se nota mucho por qué
tener la idea del arreglo con los números siguientes, puede ahorrarnos un poquito de pasos si no tenemos que estar revisando colisiones que no eran relevantes para el código hash que chocó aquí. Bueno, entonces ahora el verdadero truco va a ser cómo definir estas nuevas posiciones o estas nuevas direcciones donde podríamos colocar a los elementos que chocaron. Y para ello se utiliza el concepto de direccionamiento, que insisto, en esta ocasión va a ser abierto, ¿no? Porque podemos tener varios índices para un mismo objeto en caso de que haya habido colisiones. Entonces hay que definir una secuencia de exploración para cada llave que cuando se sigue nos lleva a la posición final de la llave en cuestión. Y esta se va a definir en general como una secuencia de funciones H0 aplicada a X. X ahorita es nuestro objeto llave. Otra función H1 que nos va a dar como la opción en caso de que haya fallado la 0, etcétera, etcétera, hasta HM-1. Y la idea de esta secuencia para que realmente se pueda explorar toda la tabla de dispersión es que cada HI sea una función de dispersión que va del conjunto de llaves hacia todos los posibles índices del arreglo. Las secuencias de exploración más comunes van a tener la forma de la función de dispersión original, h de x, más una cierta función extra, c de y, que representa la estrategia de resolución de colisiones. Nos va a decir qué tanto tenemos que brincar para intentar buscar el siguiente espacio vacío. Y agregamos el módulo m precisamente para mantenernos dentro del rango de índices válidos del arreglo. Ahora, se pide que esta CDI satisfaga un par de condiciones. La primera, que C de 0 siempre valga 0, para que en caso de que no haya colisión, pues quedemos en lo que nos hubiera indicado la función original de dispersión. Ahora, el conjunto de valores que nos va a ir saliendo con la CDI módulo m desde 0 hasta el intento m-1 debe contener a todos los enteros entre 0 y m-1. Entonces veíamos en esta diapositiva que queríamos que la función cubriera los posibles índices del arreglo y acá lo estamos llevando a decir que queremos que de hecho los cubra todos para que en caso de que haya una colisión realmente intentemos buscar en todos los renglones disponibles que tiene el arreglo. Y bueno, hay algunas estrategias bastante comunes. La más sencilla sería la exploración lineal. Aquí estoy poniendo en general la fórmula de una línea recta, pero bueno, si queremos que C de 0 valga 0, aguas con esta B. No hay mucho que se pueda hacer con ella realmente. Y un caso particular de exploración lineal sería tomar que alfa valga 1, que beta valga 0. Y entonces sería simple y sencillamente irnos moviendo de índice en índice. Esto es básicamente irnos moviendo de uno en uno, ¿no? Es la estrategia más simple que veíamos en el ejemplo. Entonces, la secuencia completa, todas las H's de I's, se verían como el código hash original más el número de intento en el que vamos. En el 0, observen que es el original. En el 1 sería sumarle un renglón, en el 2 sumarle otro renglón, entonces vamos explorando de uno en uno. Módulo M, si no encontramos hasta abajo, pues volvemos a empezar desde arriba. Y explícitamente, bueno, aquí vemos cómo estamos sustituyendo la i por sus diferentes valores, ¿no? 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Insisto, esta es la más simple, pero no necesariamente es la más recomendable por ese problema de que podemos empezar a provocar colisiones incluso con llaves en las que no ha colisionado la dispersión, la función de dispersión, simplemente porque pues, ya ocupamos su lugar. Entonces se recomienda más bien que los diferentes intentos estén espaciados entre sí. Bien, entonces una segunda opción es utilizar una función cuadrática. Esta de acá arriba siempre es sencillamente una función cuadrática en general. Y un ejemplo concreto que se podría utilizar sería quedarnos nada más con el elemento cuadrático. Entonces observen que aquí no iríamos brincando de uno en uno, sino que aquí se va viendo en la versión explícita. Primero intentamos luego en el de abajo, si no en el 4, si no en el 9. Entonces 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Y de esta manera vamos a ir logrando que no queden juntas, ¿no? Las que colisionaron y están ocupando casillas alternativas. En particular, aquí hacemos explícito que esta forma de exploración cuadrática, pues sí está cumpliendo con que C de 0 sea 0.
Insisto, aquí otra vez, la gama está en general, pero es un poco difícil elegir una gama tal que cumpla todavía con esta condición. Nada más con el módulo se puede ayudar un poquito, si no, pues ni siquiera entra en el juego. Bueno, la exploración cuadrática tiene una característica interesante. Cuando se utiliza en una tabla de tamaño m, donde m es un número primo, entonces las primeras m entre dos exploraciones son distintas. Garantizamos que no estamos volviendo a intentar la misma casilla. Y bueno, aquí viene una idea general de cómo hacer esta demostración. Nada más se las platico. Supongamos que no sea cierto, que sí podemos repetir casilla. Entonces suponemos que hay dos valores tales que son distintos y ya vamos a encontrar ahí que caemos en la misma casilla, pero todavía no hemos llegado a la m entre dos exploraciones. Entonces quiere decir que los códigos hash, ya con módulo y con todo, en ambos intentos para el mismo objeto que estamos tratando de almacenar, son iguales. Entonces, si lo sustituimos en la fórmula general que teníamos, h de x más a de y, con la ci siendo el índice al cuadrado, bueno, estos dos elementos se cancelan, los códigos hash, y solamente nos queda el índice 1 al cuadrado y el segundo índice al cuadrado, que es la j, ambos pues, con sus módulos m. Y entonces implicaría que tendríamos que tener que estos dos restándose dan 0 y nos pediría una condición un tanto complicada. Dice i menos j tendría que ser 0 para que esto sea 0, pero eso no es cierto porque son índices distintos y la suma pues tampoco nos va a dar 0, ¿no? Porque todavía no estamos requiriendo del módulo, estamos acotados por este m entre 2. Entonces, bueno, con eso se demuestra el teorema. Otra opción que tenemos y que conceptualmente es fácil de entender, pero habría que buscar un diseño que realmente nos satisfaga esto, es utilizar dos funciones. Se utiliza una segunda función de dispersión para definir la estrategia de exploración. Entonces tenemos el código hash original y vamos a tener otro que nada más recorra el resto del arreglo menos el índice original, que ya sabemos que colisionó, y multiplicado por el índice del intento en el que nos encontramos. Todo esto obviamente módulo m para garantizar que quedamos en los valores correctos. Los primeros dos ejemplos que vienen aquí, pues de hecho se reducen a lo que ya habíamos probado antes, que es la exploración lineal o la exploración cuadrática. Aquí nos quedaría una i por i cuadrada, no estamos haciendo mucho. Lo segundo es tener la idea de una composición de funciones. F mapea las llaves enteros y esta también nos va a sonar conocida, no simplemente estamos utilizando aquí el nuevo valor módulo m. Y esta opción, que ya sería un poquito diferente, sería utilizar otra nueva función de dispersión, que podría ser, por ejemplo, tomar el valor, sacar módulo m-1, que es la tabla ahora más pequeña, y para garantizar que cubrimos todos los índices, bueno, le estamos sumando acá este 1 para compensar. Pero la idea es que al sacar este módulo con el m-1, estamos probando ya un rango diferente a la g original. Y esta es una propuesta que también pueden probar experimentalmente y ver los resultados que da. Entonces, en resumen, ahorita se mencionaron primero, en general, que es el direccionamiento abierto, que es tener esta serie de funciones que nos digan en dónde buscar la siguiente casilla vacía. Y tres estrategias: exploración lineal, que en general tiene la forma de una línea recta, exploración cuadrática o double hash, donde está como más abierto. ¿Qué otra función podríamos utilizar aquí para definir el tamaño del salto multiplicado por el número del intento? Y bueno, creo que no tiene caso hacer un video de 2 minutos con la última diapositiva, que es: si no utilizamos tablas de dispersión, ¿qué podemos hacer para implementar un diccionario? Bueno, como mencionaba, en la manera en la que lo hicimos y por la creación de los códigos hash, todas las llaves están en desorden. Entonces, una desventaja de utilizar funciones de dispersión y arreglos es que no se preserva ningún tipo de orden sobre las llaves, ni el orden en el que las inserté, ni su orden lexicográfico, numérico o alguno que esté definido sobre el tipo de dato de las llaves. Entonces, si queremos conservar el orden, se puede utilizar un árbol ordenado balanceado para almacenar las llaves. Por ejemplo, Java usa rojinegros para su tree map.
Y nada más que esto va a cambiar la complejidad de las operaciones a orden logaritmo de n en lugar de tener orden constante. Pero esta es una versión alternativa. Entonces, dentro del árbol, la llave es la que nos indica el orden. Y otra vez podemos en nuestros nodos agregar un nodo registro donde tengamos los demás datos que van asociados con esa llave. Y eso sería todo. Entonces solo es una aplicación de las estructuras que ya habían visto. Si quieren ver más detalles sobre el tema, está en el libro del profesor Kenek. Y lo demás confieso que lo tomé de mis propias notas del curso. Entonces hay algunos tips por ahí en las URLs que se van mencionando en las diferentes diapositivas. Ahí vienen también ejemplos y otras explicaciones. Y eso sería todo para este tema. Gracias.